En 1976, una joven alemana murió después de 67 exorcismos. En sus últimas palabras no fueron suyas. En sus gritos aún viven en cintas prohibidas. En sus ojos vieron algo que nadie debería ver en esta. Es la historia real de Anneliese Michelan. La iglesia la llamó posesión en la ciencia. Lo curan, pero hay algo que ninguno puede explicar por qué. Hasta hoy, quienes escuchan sus grabaciones empiezan a oír voces en la oscuridad. No mires atrás. En el corazón de Alemania, donde las brumas invernales envuelven las colinas y los bosques, parecen susurrar secretos ancestrales, se encuentra la pequeña ciudad de Klingenborg, un lugar pintoresco, de calles empedradas y casas con techos de teja roja, donde la vida transcurría con la tranquilidad de quien cree que el mal es solo una leyenda. Pero en 1968, algo perturbador comenzó a gestarse tras las paredes de una casa humilde, habitada por una familia devotamente católica, los Michel. Esta es la historia de Anneliese Michel, una joven cuya vida se convertiría en el centro de un caso que sacudiría los cimientos de la iglesia, desataría debates entre médicos y teólogos, y terminaría en un juicio que cuestionaría los límites entre la fe y la locura. Anneliese nació el 1 de septiembre de 1952, en Liebelfing, Baviera, en el seno de una familia donde la religión no era solo una creencia, sino el eje de su existencia. Sus padres, Anna y Joseph Michel, eran católicos fervientes, criando a sus hijas bajo una moral estricta y una devoción inquebrantable. Desde pequeña, Anneliese demostró una espiritualidad profunda. Le encantaba asistir a misa, cantar en el coro de la iglesia y pasar horas en oración. Era una niña alegre, de sonrisa tímida, con sueños tan simples como convertirse en maestra y formar una familia. Pero todo cambió cuando cumplió 16 años. Fue en una noche de invierno, mientras el viento golpeaba las ventanas de su habitación, que Anneliese despertó súbitamente, paralizada. Una fuerza invisible la inmovilizaba contra la cama, mientras una presencia maligna se cernía sobre ella, ahogando sus gritos. Intentó rezar, pero las palabras se atascaban en su garganta. Cuando finalmente logró liberarse, corrió hacia sus padres, temblando, convencida de que algo o alguien había estado con ella en esa habitación. Sus padres la consolaron, atribuyendo el episodio a una pesadilla, pero aquello no fue más que el primer aviso de algo mucho más oscuro. Un poco después, Anneliese comenzó a experimentar convulsiones violentas. Sus músculos se tensaban sin control, sus ojos se volvían hacia atrás y perdía el conocimiento durante minutos que parecían horas. Los médicos diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal, una condición neurológica que, aunque grave, podía tratarse con medicación. Sin embargo, las pastillas no surtieron efecto. Al contrario, su estado empeoró. Las convulsiones se hicieron más frecuentes, más intensas. Pero había algo más, algo que los médicos no podían explicar. Anneliese comenzó a escuchar voces. No eran imaginaciones fugaces, sino susurros claros, guturales, que la llamaban por su nombre en medio de la noche. Voces que la insultaban, que le ordenaban hacer cosas terribles. Empezó a ver sombras moviéndose en su habitación, figuras que se arrastraban por las paredes, rostros deformados que la observaban desde los rincones. Sus padres, desesperados, la llevaron a distintos especialistas, a neurólogos, psiquiatras, incluso hipnoterapeutas, pero ninguno encontraba una causa física para sus visiones. Fue entonces cuando alguien, tal vez un sacerdote, un familiar o un vecino, mencionó por primera vez la palabra que cambiaría todo. Posesión. La idea de que Anneliese no estaba enferma, sino que algo maligno habitaba en ella, comenzó a tomar fuerza. Los Michel, profundamente religiosos, no descartaron la posibilidad, pero la Iglesia Católica
no realizaba exorcismos, sino una investigación rigurosa. El ritual, establecido en el Rituale Ramanam, exigía descartar toda causa natural antes de atribuir un caso a lo demoníaco. Y así, mientras los médicos seguían buscando respuestas en la ciencia, Annalise seguía hundiéndose en un abismo del que nadie podía salvarla. Sus cambios de personalidad se volvieron más extremos. Hablaba con voces que no eran la suya, voces ásperas, grotescas, que maldecían en latín y alemán antiguo. Rechazaba cualquier símbolo sagrado. En sí, alguien le acercaba un crucifijo, gritaba como si le quemara la piel, se arrancaba el cabello, se golpeaba contra las paredes, como si algo dentro de ella luchara por salir. En ocasiones, su cuerpo se contorsionaba en posturas imposibles, sus articulaciones crujiendo bajo una fuerza sobrenatural. En sus padres, testigos de su agonía, estaban convencidos de que su hija no era ella misma. Anna Michel, en particular, creía firmemente que Annelise estaba poseída. Rezaba horas enteras junto a su cama, rociándola con agua bendita, mientras la joven reaccionaba con espasmos de dolor. Joseph, aunque más escéptico al principio, comenzó a cuestionar si la medicina podía hacer algo por ella en 1973. Después de años de sufrimiento, los Michel tomaron una decisión desesperada. Solicitarían un exorcismo formal a la iglesia, pero no sería fácil. El párroco local, aunque compasivo, no tenía autoridad para ordenar un ritual de tal magnitud. El caso tendría que ser evaluado por obispos, teólogos y psiquiatras designados por el Vaticano. Mientras tanto, Annelise seguía deteriorándose. Fue durante este periodo que conoció al padre Ernst Olt, un sacerdote que, tras escuchar su historia, comenzó a investigar su caso con seriedad. Olt no era un hombre crédulo. Había visto fraude y enfermedad mental disfrazados de posesión, pero algo en Annalise lo perturbó. No eran solo sus síntomas, sino la inteligencia con la que los demonios, si es que lo eran, parecían actuar. Sabían cosas que ella no podía saber. Respondían en lenguas muertas, blasfemaban con una precisión aterradora. Finalmente, en 1975, después de múltiples evaluaciones, la iglesia autorizó el exorcismo. Pero lo que sucedería en los siguientes meses superaría los peores temores de todos. Los rituales no la liberarían, sino que la llevarían a un sufrimiento aún más profundo. Y cuando todo terminara, no serían los demonios los que enfrentarían un juicio, sino los vivos. Esta es solo la primera parte de una historia que desafía toda lógica. Una historia que comienza con una chica normal y termina en un misterio que aún hoy divide opiniones. ¿Estaba Annelise Michel poseída por fuerzas o fue víctima de una enfermedad mental agravada por el fanatismo religioso? La respuesta, quizás, nunca la sepamos con certeza. Pero una cosa es clara: el caso de Annalise Michel es un recordatorio de que, a veces, el verdadero horror no proviene de lo sobrenatural, sino de lo que los seres humanos somos capaces de hacer en nombre de la fe. Y esto es solo el principio. El aire dentro de la pequeña habitación era denso, cargado con el olor a cera derretida y sudor frío. Las paredes, empapeladas con santos y crucifijos, parecían cerrarse sobre los presentes, como testigos mudos de lo que estaba a punto de comenzar. Annalise Michel yacía en una cama estrecha, su cuerpo demacrado sujeto por manos temblorosas. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban algo que no era humano. Los sacerdotes se preparaban, murmurando oraciones en latín mientras sostenían sus Biblias con firmeza. Este no sería un exorcismo cualquiera. Este sería un combate prolongado, una guerra espiritual que dejaría cicatrices en todos los involucrados. El padre Ernst Olt y el padre Arnold Renz habían recibido el permiso oficial de la diócesis para realizar los exorcismos bajo estrictas condiciones. La iglesia, consciente de la controversia que rodeaba estos rituales en pleno siglo XX,
había exigido documentación exhaustiva. Cada sesión sería grabada en audio. Cada palabra, cada grito, quedaría registrado como evidencia, pero nada podría prepararlos para lo que vivirían en los siguientes meses. La primera sesión comenzó como dictaba el ritual Ramanam, con la invocación a Dios y la orden directa a los espíritus malignos para que declararan su nombre y su razón para atormentar a Anneliese. Lo que siguió fue una voz que emergió de la garganta de la joven, pero que no le pertenecía, una voz áspera, gutural, que se reía con desdén ante las palabras de los sacerdotes. No nos iremos. Ella nos pertenece. Los presentes se miraron entre sí, incrédulos. Anneliese, en un estado de trance, comenzó a forcejear con una fuerza sobrenatural. Dos hombres adultos apenas podían sostenerla. Sus extremidades se retorcían en ángulos antinaturales, como si sus huesos ya no obedecieran las leyes de la anatomía humana. Los sacerdotes continuaron rociando agua bendita sobre su cuerpo, lo que provocó que la entidad o entidades gritaran con furia: quemaduras, nos quemáis. Pero lo más perturbador no era la violencia física, sino el conocimiento oculto que estas voces demostraban. En medio de los rituales, las entidades mencionaban eventos pasados de la vida de Anneliese que ella misma desconocía. Hablaban en lenguas muertas como el arameo y el latín clásico, e incluso blasfemaban contra figuras sagradas con una precisión teológica que dejaba perplejos a los sacerdotes. Entre sesión y sesión, Anneliese regresaba brevemente a sí misma, exhausta, cubierta de moretones y arañazos autoinfligidos. Le suplicaba a sus padres que la ayudaran, que la liberaran de aquella peste. Pero los demonios sí, es que lo eran, no descansaban. En las grabaciones que se conservan de aquellos exorcismos, se escucha cómo las voces se turnan para atormentarla, burlándose de los sacerdotes, maldiciendo a la iglesia y prometiendo que Anneliese moriría antes de ser liberada. Mientras tanto, fuera de aquella habitación, el caso comenzaba a generar rumores. Vecinos hablaban de gritos desgarradores que salían de la casa de los Michel por las noches. Algunos aseguraban haber visto sombras moviéndose tras las ventanas, como si algo se arrastrara por los muros. La prensa local, aunque sin acceso directo a la familia, empezaba a interesarse en la historia de la joven poseída de Klingenborg. Los padres de Anneliese, desesperados, seguían confiando en que el exorcismo era su única salvación. Pero los meses pasaban y su hija no mejoraba. Al contrario, su salud física se deterioraba rápidamente. Dejó de comer casi por completo, sosteniéndose solo con pequeños sorbos de agua y hostias consagradas. Su peso cayó en picado y su piel adquirió un tono cadavérico. Los sacerdotes, aunque convencidos de la autenticidad de la posesión, comenzaron a cuestionarse si continuar con los rituales era lo correcto. ¿Estaban salvando a Anneliese o acelerando su perdición? Pero cada vez que dudaban, las entidades se burlaban de ellos, asegurando que su fe era débil, que no tenían el poder para expulsarlos. El último exorcismo se realizó el 30 de junio de 1976. Anneliese, ya irreconocible, apenas podía mantenerse consciente. Las grabaciones de esa noche son las más perturbadoras. Se escuchan sollozos, súplicas y finalmente un silencio ominoso. Al día siguiente, Anneliese Michel fue encontrada muerta en su cama. Tenía 23 años. La autopsia reveló que había fallecido por desnutrición y deshidratación extrema. Pero para sus padres y los sacerdotes, la verdad era otra. A los demonios habían cumplido su amenaza, se la habían llevado consigo. Sin embargo, la historia no terminaría ahí. Las autoridades civiles, al enterarse de las circunstancias de la muerte, iniciaron una investigación que culminaría en un juicio sin precedentes. Los padres y los sacerdotes serían acusados de negligencia criminal. ¿Hasta qué punto la fe justifica acciones que llevan a la muerte? ¿Dónde termina la creencia religiosa y comienza la irresponsabilidad? El caso de Anneliese Michel estaba a punto de convertirse en un debate nacional.
sobre los límites de la religión, la medicina, la ley y la batalla por su legado apenas comenzaba en el frío amanecer del 30 de junio de 1976. Marcó el final de Anneliese Michel, pero el comienzo de una batalla legal que dividiría a Alemania cuando los médicos forenses levantaron el cuerpo esquelético de la joven de su cama. Sus rostros reflejaron algo más que horror profesional. Era la evidencia física de un fracaso colectivo. La autopsia dictaminó que la causa de muerte fue inanición. Había dejado de comer voluntariamente durante semanas. Sus órganos se habían consumido hasta el colapso, pero detrás de esos hechos médicos incontrovertibles se escondía una pregunta que resonaría en los tribunales. ¿Quién era realmente responsable de esta muerte? El fiscal general de Aschaffenburg no tardó en presentar cargos. Los acusados San Joseph y Anna Michel, los padres devotos y los sacerdotes Ernst Stout y Arnold Renz, quienes habían realizado los exorcismos. Los delitos son homicidio por negligencia y denegación de auxilio. La acusación era clara. Habían permitido que una joven muriera de hambre, mientras creían librar una batalla contra demonios invisibles. El juicio comenzó en la primavera de 1978, en el Landgericht Tribunal Regional de Esch. Desde el primer día, la sala estaba abarrotada de periodistas, curiosos y grupos religiosos. Lo que se desarrollaría durante las siguientes semanas no era solo un proceso penal, sino un enfrentamiento entre dos visiones del mundo irreconciliables. El fiscal, un hombre escéptico de mediana edad, presentó su caso con meticulosidad forense. Anneliese Michel pesaba 31 kilos al morir. Sus rodillas estaban cubiertas de callosidades por meses de arrodillarse compulsivamente. Tenía fracturas en las costillas por sus violentas convulsiones. Pero lo más importante, los informes médicos demuestran que hasta febrero de 1976, cualquier profesional habría podido salvarle la vida con alimentación intravenosa y medicación anticonvulsiva. En cambio, sus padres y estos sacerdotes eligieron rezar en lugar de actuar. Los abogados defensores, sin embargo, tenían una estrategia diferente. No negaban los hechos físicos, pero argumentaban que existía otra realidad, una que los tribunales terrenales no estaban equipados para juzgar. ¿Cómo puede el Estado probar que los demonios no existen?, preguntó retóricamente el defensor del padre Alt. La Iglesia Católica, reconocida por este mismo tribunal como institución legítima, tiene un ritual oficial de exorcismo por una razón. Mis clientes actuaron conforme a sus creencias religiosas, profundamente arraigadas. El momento más dramático llegó cuando hicieron sonar las grabaciones de los exorcismos en la sala. Los presentes contuvieron el aliento al escuchar aquellas voces inhumanas emergiendo del cuerpo de Anneliese Nuss Cueda Ramos. Ella es nuestra. ¿Morirá? El 1 de julio. Grabación del 23 de junio de 1976. Incluso el juez, un hombre de pelo cano y modales reservados, pareció perturbado. Los psiquiatras llamados a declarar se dividieron menos algunos diagnosticaban esquizofrenia catatónica combinada con epilepsia severa. Otros admitían que ciertos fenómenos superaban explicaciones médicas convencionales. A los padres Michel, vestidos de luto, Higurosu declararon entre lágrimas: creen que no intentamos todo, la llevamos a doctores durante años. Los medicamentos solo empeoraban sus sufrimientos. Cuando un obispo autorizó los exorcismos, fue nuestro último recurso. Nuestra hija ya no estaba allí. Lo que hablaba, lo que blasfemaba, eso no era Anneliese. El testimonio más revelador vino del padre Renz, quien describió un incidente que lo había convencido de la autenticidad de la posesión. En un momento, Anneliese, o lo que la habitaba, recitó perfectamente un salmo en hebreo antiguo. Le pregunté después cómo lo sabía. Ella no recordaba nada, pero más importante, nunca había estudiado hebreo en su vida. Durante 28 días de juicio, Alemania
contuvo el aliento. La prensa sensacionalista hablaba de posesión demoníaca en los tribunales, mientras que los editoriales serios debatían los límites de la libertad religiosa, hasta dónde podía llegar el derecho a creer sin chocar con la obligación de preservar la vida. El veredicto, emitido el 2 de abril de 1978, fue un compromiso legal que satisfizo a pocos de los 4 acusados fueron declarados culpables de homicidio por negligencia. Sin embargo, las condenas fueron sorprendentemente leves: 6 meses de prisión condicional para los padres y 3 para los sacerdotes. El juez explicó su decisión, reconociendo la sinceridad de sus convicciones, aunque condenando su fracaso en buscar ayuda médica cuando era evidentemente necesaria. Pero el caso Anneliese Michel no terminó con la sentencia. Su tumba en el cementerio de Klingenburg se convirtió en lugar de peregrinación para creyentes que la consideraban mártir. Las de los exorcismos circularon clandestinamente, amplificando la leyenda, mientras la Iglesia Católica revisó en secreto sus protocolos para exorcismos, haciendo los requisitos aún más estrictos y quizás lo más inquietante. En los años siguientes, al menos 12 personas involucradas en el caso, desde periodistas hasta miembros del jurado, morirían en circunstancias extrañas o se suicidarían. Coincidencias, sin duda, pero suficientes para alimentar la pregunta que aún persigue a quienes estudian este caso: ¿qué fuerza exactamente fue juzgada en aquel tribunal de Aschaffenburg? En 1978, el polvo se había asentado sobre el juicio de Aschaffenburg, pero las preguntas fundamentales sobre el caso Anneliese Michel seguían flotando en el aire como un espectro que se negaba a desaparecer. Mientras el sistema judicial alemán había emitido su veredicto, otros 2 poderosas instituciones, la Iglesia Católica y la comunidad científica, iniciaron sus propias investigaciones en paralelo, cada una tratando de encajar las piezas de este rompecabezas sobrenatural dentro de sus marcos de comprensión del mundo. Lo que descubrieron en sus respectivas pesquisas no solo desafiaría los límites de sus disciplinas, sino que revelaría conexiones ocultas que vinculaban este caso, aparentemente local, con fenómenos globales que se extendían a lo largo de siglos de historia en los archivos secretos del Vaticano. Un selecto grupo de teólogos y expertos en demonología comenzó a examinar minuciosamente las transcripciones de los exorcismos de Anneliese. El padre Gabriele Amorth, quien décadas después se convertiría en el exorcista más famoso de Roma, tuvo acceso privilegiado a estos documentos durante su formación. En sus memorias, describiría como un detalle en particular llamó la atención de los investigadores eclesiásticos en las entidades que hablaban a través de Anneliese. Mencionaban con precisión rituales de exorcismo que habían sido eliminados del Rituale Romanum desde el siglo XVII. No solo eso, citaban en latín medieval pasajes de grimorios prohibidos que nunca habían sido traducidos al alemán y que se encontraban bajo llave en los archivos secretos vaticanos. ¿Cómo podría una joven campesina bávara tener acceso a este conocimiento? Pero la revelación más impactante vendría de un análisis lingüístico encargado por la Congregación para la Doctrina de la Fe. En un equipo de paleógrafos descubrió que las frases en latín pronunciadas durante los exorcismos coincidían palabra por palabra con registros de posesiones demoníacas del siglo XVI encontrados en los procesos de la Inquisición española. El paralelismo era tan exacto que superaba cualquier posibilidad de coincidencia. Mientras tanto, en el mundo de la ciencia, el caso Michel se había convertido en un incómodo punto de fricción entre diferentes disciplinas. El Dr. Hans Konecker, destacado neurólogo de la Universidad de Múnich, lideró un equipo multidisciplinario que analizó las grabaciones de los exorcismos con tecnología de punta. Sus hallazgos
publicados parcialmente en el Journal of Abnormal Psychology, incluían observaciones que desafiaban las explicaciones convencionales. El análisis espectrográfico reveló que las voces demoníacas presentaban formantes vocales imposibles para un tracto vocal humano normal, mientras la voz de Annalise mostraba un rango de frecuencia típico de una mujer joven. Las entidades exhibían simultáneamente características de voz masculina y femenina, adulta y technologicompt. Era como si múltiples personas estuvieran hablando a través de ella al mismo tiempo. Más intrigante aún fue el descubrimiento de que durante los momentos más intensos de los exorcismos, los equipos de grabación captaron lo que los ingenieros denominaron interferencia electromagnética anómala, pulsos de energía que no correspondían a ningún fenómeno natural conocido y que coincidían exactamente con las crisis de Annalise. Estos pulsos seguían un patrón matemático que varios físicos identificaron como similar a secuencias numéricas encontradas en antiguos textos cabalísticos en el profesor emérito de psiquiatría, Ludwig Binswanger, aunque escéptico de las explicaciones sobrenaturales, admitió en una conferencia privada: han estudiado más de 3.000 casos de trastornos disociativos en mi carrera. Ninguno presenta el conjunto de anomalías del caso Michelle. La paciente mostraba habilidades lingüísticas, hablaba fluidamente latín, arameo y griego antiguo durante los trances que desaparecían completamente en estado normal. Su cuerpo soportaba traumas físicos que médicamente deberían haber sido fatales, solo para mostrar heridas que cicatrizaban a velocidades imposibles. Y lo más desconcertante, en 3 ocasiones distintas, predijo con exactitud eventos futuros que no podía conocer. Estas predicciones incluían la muerte exacta del obispo Joseph Stangl, ocurrida tal como Annalise, la entidad, había descrito durante un exorcismo, y el accidente aéreo de Zagreb de 1976, que mencionó con detalles específicos 2 semanas antes de que ocurriera Anne, mientras la ciencia y la religión luchaban por explicaciones. Otros fenómenos inquietantes comenzaron a surgir alrededor del caso. Los objetos personales de Annalise, especialmente su diario y su rosario, se convirtieron en focos de actividad paranormal documentada. El periodista austríaco Gerhard Paseo Fassermann, quien investigó estos fenómenos en los años 90, relató: Anne, el diario de Annalise, guardado en los archivos de la diócesis de, ha sido fotografiado, mostrando páginas que cambian de contenido. Varios testigos confiables, incluyendo 2 sacerdotes y un archivista profesional, juraron haber visto cómo pasajes escritos en alemán se transformaban ante sus ojos en textos en lenguas antiguas, para luego volver a su estado original. El rosario de Annalise, examinado por un equipo de físicos en 1987, mostró propiedades inexplicables a cuando era colocado sobre una superficie. La temperatura alrededor descendía abruptamente hasta 10 grados, y equipos sensibles detectaron emisiones de radiación infrarroja en patrones pulsantes que seguían secuencias de números primos. Quizás el aspecto más perturbador del legado de Annalise y Michelle es la serie de muertes y desgracias que siguieron a quienes investigaron su caso con demasiada profundidad. El periodista Helmut Fink, quien en 1982 anunció que había descubierto la verdad definitiva, sabrá el caso, fue encontrado muerto en su apartamento de Nuremberg, habiendo escrito con su propia sangre símbolos idénticos a los que aparecían en los escritos de Annalise. El Dr. Helmut Vogel, psiquiatra que dirigió el primer análisis forense completo, sufrió un colapso mental en 1985 y pasó sus últimos años en una institución, dibujando compulsivamente los mismos rostros demoníacos que Annalise describía durante sus crisis en 90. Cuando la Iglesia Católica revisó sus procedimientos para exorcismos, muchos vieron en los nuevos protocolos la sombra del caso Michelle. Las estrictas reglas que ahora exigían evaluación psiquiátrica paralela, monitoreo médico constante y documentación exhaustiva parecían diseñadas específicamente para evitar otro caso como el de Klingenborg. Sin embargo,
en círculos ocultistas y parapsicológicos. Persiste la creencia de que lo que ocurrió con Annalise Michel no fue un simple caso de enfermedad mental mal manejada, sino algo mucho más antiguo y oscuro. El profesor Giovanni Cipriani, historiador de lo esotérico de la Universidad de Bolonia, señala paralelismos inquietantes. Los síntomas de Annelise coinciden punto por punto con descripciones de posesión del Malleus Maleficarum y otros tratados medievales. Pero lo más interesante es que también encajan con casos modernos de abducción alienígena y experiencias de encuentros con lo ultraterreno. Estamos ante diferentes caras del mismo fenómeno incomprensible. Hoy, décadas después, la tumba de Annalise Michel en el cementerio de Klingenberg sigue siendo un lugar de peregrinación. Los visitantes reportan fenómenos extraños en luces inexplicables, grabaciones de voz que captan susurros en lenguas muertas, y en varios casos documentados, personas que afirman haber visto a una figura femenina arrodillada junto a la lápida, solo para desaparecer cuando se acercan. En el caso oficial, puede estar cerrado, pero las preguntas fundamentales permanecen. ¿Fue Annalise Michel víctima de una rara enfermedad mental? ¿Cómo sostiene la ciencia ortodoxa? ¿O su cuerpo fue realmente el campo de batalla de fuerzas demoníacas? ¿Cómo creen los exorcistas? ¿O existe una tercera explicación? Algo que se encuentra en los límites borrosos entre la psicología, la física y lo sobrenatural. Certo is que, a medida que pasan los años, el interés por este caso no disminuye, sino que crece, y cada nueva investigación parece encontrar más preguntas que respuestas, más misterios que certezas, como si Mientras tanto, en el mundo de la ciencia, el caso Michel se había convertido en un incómodo punto de fricción entre diferentes disciplinas. El Dr. Hans Kronecker, destacado neurólogo de la Universidad de Múnich, lideró un equipo multidisciplinario que analizó las grabaciones de los exorcismos con tecnología de punta. Sus hallazgos, publicados parcialmente en el Journal of Abnormal Psychology, incluían observaciones que desafiaban las explicaciones convencionales. El análisis espectrográfico reveló que las voces demoníacas presentaban formantes vocales imposibles para un tracto vocal humano normal, mientras la voz de Annalise mostraba un rango de frecuencia típico de una mujer joven. Las entidades exhibían simultáneamente características de voz masculina y femenina, adulta y technologicompt. Era como si múltiples personas estuvieran hablando a través de ella al mismo tiempo. Más intrigante aún fue el descubrimiento de que durante los momentos más intensos de los exorcismos, los equipos de grabación captaron lo que los ingenieros denominaron interferencia electromagnética anómala, pulsos de energía que no correspondían a ningún fenómeno natural conocido y que coincidían exactamente con las crisis de Annalise. Estos pulsos seguían un patrón matemático que varios físicos identificaron como similar a secuencias numéricas encontradas en antiguos textos cabalísticos en el profesor emérito de psiquiatría, Ludwig Binswanger, aunque escéptico de las explicaciones sobrenaturales, admitió en una conferencia privada: han estudiado más de 3.000 casos de trastornos disociativos en mi carrera. Ninguno presenta el conjunto de anomalías del caso Michel. La paciente mostraba habilidades lingüísticas, hablaba fluidamente latín, arameo y griego antiguo durante los trances que desaparecían completamente en estado normal. Su cuerpo soportaba traumas físicos que médicamente deberían haber sido fatales, solo para mostrar heridas que cicatrizaban a velocidades imposibles. Y lo más desconcertante, en 3 ocasiones distintas, predijo con exactitud eventos futuros que no podía conocer. Estas predicciones incluían la muerte exacta del obispo Joseph Stangl, ocurrida tal como Annelise la entidad había descrito durante un exorcismo, y el accidente aéreo de Zagreb de 1976, que mencionó con detalles específicos 2 semanas antes de que ocurriera Anne. Mientras la ciencia y la religión luchaban por explicaciones, otros fenómenos inquietantes comenzaron a surgir alrededor del caso. Los objetos personales de Annelise, especialmente su diario y su rosario,
se convirtieron en focos de actividad paranormal documentada. El periodista austríaco Gerhard Paseo Fassermann, quien investigó estos fenómenos en los años 90, relató el diario de Anna Lizzie, guardado en los archivos de la diócesis de ha sido fotografiado, mostrando páginas que cambian de contenido. Varios testigos confiables, incluyendo 2 sacerdotes y un archivista profesional, juraron haber visto cómo pasajes escritos en alemán se transformaban ante sus ojos en textos en lenguas antiguas, para luego volver a su estado original. El Rosario de Anna Lizzie, examinado por un equipo de físicos en 1987, mostró propiedades inexplicables a cuando era colocado sobre una superficie. La temperatura alrededor descendía abruptamente hasta 10 grados, y equipos sensibles detectaron emisiones de radiación infrarroja en patrones pulsantes que seguían secuencias de números primos. Quizás el aspecto más perturbador del legado de Anna Lizzie Michel es la serie de muertes y desgracias que siguieron a quienes investigaron su caso con demasiada profundidad. El periodista en el mundo del esoterismo y lo paranormal, Anna Lizzie Michel ha alcanzado un estatus casi mítico. Las grabaciones de sus exorcismos, a pesar de estar teóricamente bajo custodia eclesiástica, circulan en internet en versiones editadas y remasterizadas. Grupos de investigación paranormal analizan estos audios buscando evidencias de lo sobrenatural, mientras que los escépticos los desmontan como ejemplos de histeria colectiva. Lo innegable es que estas grabaciones siguen provocando escalofríos, incluso en los oyentes más racionales. Uno de los aspectos más inquietantes del legado de Anna Lizzie es la serie de fenómenos extraños asociados a objetos y lugares vinculados a su vida. La casa donde ocurrieron los exorcismos, aunque remodelada, sigue siendo escenario de eventos inexplicables reportados por sus habitantes posteriores a golpes en las paredes, olores repentinos a azufre y, en varios casos documentados, apariciones de una figura femenina que se identifica como Anna Lizzie. Los objetos personales que sobrevivieron, un rosario, su diario, algunas prendas de vestir, han sido estudiados por parapsicólogos de todo el mundo, mostrando anomalías que desafían explicación convencional. Quizás lo más impactante es que el caso Michel no parece estar cerrado del todo. Desde 1976 hasta la actualidad, la Iglesia Católica ha registrado al menos 47 casos de presunta posesión en diferentes países que presentan características idénticas al de Anna Lizzie. Pacientes que hablan lenguas muertas, muestran conocimiento sobrenatural y reaccionan violentamente a objetos sagrados. El padre Vincenzo Taraborelli, exorcista oficial de Roma, declaró en una rara entrevista: hay patrones que se repiten en estos casos, como si siguieran un mismo guión, y en varios de ellos, las entidades mencionan a Anna Lizzie, refiriéndose a ella como la primera o la que abrió el camino. Esto no tiene precedentes en la demonología cristiana. En el ámbito académico, el caso sigue generando controversia. El Simposio Internacional Michel, 40 años después, celebrado en 2016 en la Universidad de Salzburgo, reunió por primera vez a teólogos, psiquiatras, neurólogos y parapsicólogos para analizar el caso desde múltiples perspectivas. Las actas del simposio, publicadas en un volumen especial, muestran lo lejos que estamos de un consenso. Los psiquiatras presentaron estudios que mostraban cómo el estrés extremo puede producir estados disociativos con características sobrenaturales. A los neurólogos exhibieron escáneres cerebrales modernos de pacientes similares que mostraban actividad anómala en el lóbulo temporal. A los teólogos aportaron documentos históricos que demostraban casos idénticos desde la Edad Media. Los físicos presentaron datos sobre anomalías electromagnéticas registradas durante exorcismos recientes
Ninguna disciplina pudo ofrecer una explicación completa que satisfaciera a todas las demás. Hoy, cuando visitas Klingenberg, encuentras una ciudad dividida entre el orgullo y el trauma. Algunos residentes más viejos se niegan a hablar del caso. Otros muestran fotos amarillentas de Annalise como estudiante normal que fue. La iglesia donde rezó tiene ahora una placa discreta en su memoria, pero ningún sacerdote habla abiertamente de lo que ocurrió en el legado final de Annalise Michel. Quizás sea nos obliga a confrontar los límites de nuestro conocimiento. En una era de ciencia y tecnología, su caso sigue desafiando nuestras categorías más básicas de normalidad y anomalía, enfermedad y posesión, fe y superstición. Como escribió el filósofo Thomas Metzinger, después de estudiar el caso Annelise, Michel representa el agujero negro en nuestro mapa de la realidad. Nos recuerda que, por todos nuestros avances, todavía hay territorios de la experiencia humana que no podemos explicar, solo temer. 45 años después, su historia sigue viva, evolucionando, encontrando nuevos significados en cada generación. Tal vez porque, en el fondo, todos tememos que tras la frágil cordura de lo cotidiano, aceche algo mucho más antiguo y oscuro. Y Annalise, en su sufrimiento y su misterio, se convirtió en el rostro de ese miedo atávico. Así termina la historia oficial de Annalise Michel. Pero como las voces en aquellas cintas de exorcismo siguen recordándonos, algunas historias nunca terminan del todo. Solo esperan en silencio a que alguien las vuelva a contar. En Annalise Michel murió hace décadas. P. Erró sus grabaciones. Siguen vivas. Los médicos juran que fue enfermedad, los sacerdotes que fue posesión. Pero hay una verdad que nadie dice. Algunas de esas voces N-U-N-C que fueron identificadas hoy, su tumba permanece sin nombre. Pero si alguna noche escuchas susurros en alemán antiguo S y sientes que algo te observa desde el rincón más oscuro de tu habitación, no corras, no grites y sobre todo, no mires atrás.